El Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Y seguimos en adoración, aunque vayamos a la predicación. La adoración no termina cuando termina el cántico. La oración no termina cuando termina el devocional. La adoración continúa. Cuando termina aún el culto y salimos de la iglesia. Porque todo lo que hacemos, cuando lo hacemos para agradar a Dios, es adoración. Y seguimos en la presencia de Dios y miramos la palabra del Señor. Y lo que quiero esta tarde es continuar lo que ya habíamos comenzado la semana pasada, esta serie que es una serie basada en el libro de Jonás, capítulo 2, 1 al 10. Y vimos algunas cosas la semana pasada que quisiera solo recordar y que repasemos en esta tarde. Vimos la semana pasada varias cosas, vimos basados en estos versos que cuando nosotros tenemos una situación en nuestras vidas que sentimos que hemos perdido la esperanza, debemos hacer lo que hizo Jonás. Y la Biblia dice que cuando tocamos fondo, entonces debemos buscar a Dios primeramente, como hizo Jonás. No otras cosas, no otras soluciones, sino ir primero delante de Dios. Segundo, que cuando sentimos que no tenemos esperanza, tenemos que orar apasionadamente a Dios por eso que estamos viviendo y lo que está pasando en nuestras vidas. Tercero, que al igual que Jonás, necesitamos identificar la causa de nuestra desesperanza. ¿Qué está provocando? Y mencionamos unas causas. Dijimos que podía ser que nos sintiésemos superados por la situación que tenemos, superados, que no la podemos manejar, que está más allá de nuestro control. También dijimos que podíamos tener un sentimiento de que tocamos fondo, de que hemos llegado al final de nuestros recursos, de que ya no tenemos más recursos para lidiar con esto. También podemos sentir que estamos sin control y que hay impotencia en nuestras vidas. Nos podemos sentir abrumados cuando no tenemos esperanza y podemos sentir rechazo o soledad en nuestras vidas. Inclusive podemos sentirnos rechazados a veces por personas que amamos o por Dios. Y Dios entiende eso. Y Dios sabe que es así. Y podemos sentir remordimiento en algún momento por algo o arrepentimiento de algo que hayamos hecho. Y temor aplastante en nuestras vidas. Todas estas cosas de sentirnos atrapados en todas estas situaciones implican que estamos sin esperanza. Entonces, sabiendo esto, que hemos reconocido que podemos llegar a ese nivel en nuestras vidas y que nos puede suceder de manera similar a Jonás. Entonces, después de ver esta lista larga de maneras en que nos sentimos cuando hay desesperanza, ¿qué podemos hacer para enfrentarla? ¿Qué podemos hacer? Porque el siguiente paso entonces sería pedirle a Dios ayuda en forma específica. Si ya identificaste aquello que te quita la esperanza, como lo has identificado, entonces puedes pedirle a Dios ayuda en forma específica. Y puedes decirle: Dios, me siento fuera de control. Dios, me siento arrepentido. Dios, me siento con temor. Dios, me siento atrapado. Todo lo que te está causando desesperanza lo puedes llevar delante de Dios de forma específica. Y cualquier cosa de esa lista, se la hablas a Dios, la comunicas con Dios y hablas específicamente con Dios, pero sé específico. Dice la palabra, y este es Jonás: desde lo profundo del mundo de los muertos pedí ayuda y escuchaste mi clamor. Pedí ayuda y escuchaste mi clamor. Ahora mira lo que dice, es que de lo profundo del mundo de los muertos está diciendo Jonás. Ahora, a lo profundo del mundo de los muertos podemos pensar que indica esa situación cuando Jonás estuvo dentro de ese gran pez. Parecía que estaba básicamente en el Valle de la Muerte. Estaba en un lugar que parecía muy parecido a la muerte y da la impresión de que hay una segunda oportunidad, como una resurrección. No sabemos, eso sería conjetura, pero sí se sentía que estaba en el mundo de los muertos Jonás en su situación. Entonces Jonás dice que pidió ayuda y Dios escuchó su clamor. El Salmo 50:15 dice: invoca mi nombre en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Así que cuando sabes cuál es la fuente de tu desesperanza, la has nombrado, entonces tienes esa sensación de sentirte muy mal y sabes la causa, y es donde está allí esa espina que está afectando tu vida, y empiezas a orar específicamente por esto. Y esa es la clave para pedir ayuda. Ahora, ¿qué aprendemos de Jonás? Aprendemos algo importante, y es que necesitamos o tenemos que orar la palabra de Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Cómo que orar la palabra de Dios? Quiero decir que tomas la escritura
Tomas algo que leíste en la Biblia y se lo repites a Dios. La verdad que has visto y has leído, se la repites a Dios. Y eso fue lo que Jonás hizo. Para obtener su milagro, Jonás claramente está, ¿qué? Está bien versado en la palabra. Jonás está conociendo la palabra, la conoce la Biblia. Y porque está tan consciente de la palabra, entonces hace esta plegaria. Y sabes que en esa plegaria de Jonás hay 8 escrituras que él menciona. Así que Jonás estaba bien claro, conocía la Biblia. Así que tú vas a necesitar la Biblia y conocerla para poder orar en un momento como este. Y todo lo que hizo Jonás fue citar salmos, citar los salmos. Todo lo que hizo Jonás fue decirle a Dios lo que Dios ya ha dicho. Entonces, cita varias cosas, cita de Salomón, cita quejas de otras personas en la Biblia y esas quejas las cita en medio de su oración. Entonces es mucho mejor orar la Biblia y podemos hacerlo si usamos los salmos, si leemos los salmos. A Dios le encanta oír nuestras palabras, pero también le podemos decir a Dios lo que dice la Biblia, lo que está en los salmos, lo que está incluido en su palabra. Entonces oras las quejas de la Biblia a Dios y tú dices, ¿eso es correcto? Pues sí, porque Jonás lo hizo. Jonás oró desde los salmos, estaba diciendo, me sentí así, me siento así. Y está citando a David. Y no sabía yo que esto se podría hacer, yo no sabía que esto se podía hacer hasta unos años atrás. Conocía la Escritura, pero yo de darle a Dios mis quejas, mis inquietudes, como lo hacía el salmista, no era algo normal en mi vida. Hace unos años leí un libro, Donald Whitney escribió libros de disciplinas espirituales, bíblicas. Y me lo encontré entonces en una de las clases de seminario, dando una clase de ese tema. Y el libro hablaba precisamente de orar los salmos, orar la palabra de Dios. Tú puedes decirle a Dios lo mismo que está en la Biblia. Cuando hay lamentaciones en nuestra vida, ¿sabes que hay un libro que se llama Lamentaciones? Y capítulo tras capítulo, los salmos y ese libro, hay quejas. Y ves allí personas que están diciendo, Dios, estoy mal, Dios, estoy molesto. Y estas quejas están allí y las pueden llevar delante de Dios ellos. Entonces, ora la verdad sobre Dios. Es importante que puedas orar la verdad sobre Dios. Puedes orar las quejas que están allí en la palabra. Y orar tus quejas a Dios, en realidad, es la verdad, decirle la verdad. Tú puedes decir, Señor, tú eres bueno. Dios, tú eres bueno, eres un Dios de gracia, eres un Dios justo, eres un Dios misericordioso. Entonces, ora lo que está en la Biblia y dices a Dios de vuelta lo que Él ha dicho. Y estas son mis quejas. Esto es lo que es mi corazón. Es lo que la Biblia dice y tú lo llevas al Señor. Y lo otro que debes hacer entonces es, además de decir las quejas, además de la verdad sobre Dios, lo que dice la Biblia acerca de Dios. Y por eso es importante conocer a Dios. Para tú orar bien tienes que conocer a Dios. Leí hace una semana de alguien que escribió esto bien importante. Orar, y en la oración lo más importante no es aprender a orar, es conocer al Dios a quien oras. Conocer al Dios a quien oras. Porque ¿cómo te vas a dirigir a quien no conoces? Necesitas conocer cada día más a Dios y de Él para poder hablarle. Entonces la clave está en conocer mejor a Dios. Es la verdad. Si Dios dice que es justo, esa es parte de la verdad. Si Dios dice que es misericordioso y perdonador, esa es parte de la verdad. Y tú hablas con un Dios que sabes que te perdona, que tiene misericordia contigo, que está atento a tu queja y a tu situación de vida. Sea cual sea, Él está allí para escucharte. No es un Dios que está lejano y no es un Dios que está simplemente buscando para castigarte. No es un Dios que está buscando para hacerte daño. No es nada de eso. Es un Dios que te ama y un Dios que está esperando que vayas a Él. Y el otro es que oras las promesas de Dios. Me gusta que estábamos cantando hoy algo que decía, caminaré en tus promesas. Caminar en las promesas de Dios. Dijimos caminar en el poder de Dios. Y caminaremos en el Espíritu. Y lo cantamos de esa forma. Y sé que es sincero cuando lo cantamos, pero caminar y orar las promesas de Dios es importante. Hay que conocer esas promesas para caminar en ellas. Y hay que confiar en esas promesas y en el Dios que dio esas promesas para poder orar esas promesas. Entonces tú dices, Dios, tú prometiste esto, cumple tu palabra, porque confías en la palabra de Dios. Puedes decirlo cuantas veces quieras, Dios te ha prometido esto y yo confío en ti. Por eso estoy orando por esto. Por eso necesito que obres de esta manera. Ayúdame, cumple esto que has dicho que harás. Y eso es confiar en las promesas de Dios. Entonces, ya no estás solo centrado en la queja, también en las promesas que Dios ha dado y en la verdad de Dios. Ahora, quizás eso sería suficiente cuando miramos la palabra, pero hay algo más. Tienes que enfocarte y tenemos que enfocarnos en la bondad de Dios para recuperar la esperanza. Cuando hemos perdido esperanza en la vida, la podemos recuperar si nos enfocamos en la bondad de Dios. Cuando todo se ve negro, cuando todo se ve oscuro, cuando no puedo ver
lo que hay delante, cuando hay como niebla en mi vida o neblina, cuando hay un velo que cubre mi vida y no puedo ver el futuro, todo se ve desesperanzador. No hay luz al final del túnel. Vamos caminando en un túnel oscuro. Y enfocarte en la bondad de Dios contigo cambia todo el panorama. Entonces, miremos en la palabra. Jonás 2:7. Dice, cuando casi había perdido toda mi esperanza, mis últimos pensamientos los dirigí una vez más al Señor. Y esa es la respuesta a la desesperanza. Cuando casi había perdido toda mi esperanza, mis últimos pensamientos los dirigí una vez más al Señor. Y él dice últimos pensamientos porque él estaba en una situación donde su vida podía terminar. ¿Saben? El contexto de esto no es que Jonás estaba en la iglesia cantando, o en un templo, en la sinagoga en aquel tiempo. No, él no estaba en un lugar que era placentero. Estaba a punto de morir. Y él piensa en la bondad de Dios, en la grandeza de Dios, en el poder de Dios, en el amor de Dios hacia él, la justicia, la amabilidad de Dios, la bondad de Dios. Y mis últimos pensamientos, decía él, cuando estaba allí, ya a punto de morir, los dirigí a ti, mi Dios. Es una oración que era desesperada. Dice la palabra, y mi oración desesperada fue escuchada por él. Entonces esto es un verso que yo creo que tú y yo necesitamos conocer o memorizar. Porque habrá situaciones extremas en nuestra vida, difíciles. Situaciones que pensamos que vamos a perecer. Y necesitamos conocer esto, que aún en el momento más difícil, mi último pensamiento, ¿cuál va a ser? Va a ser eso que hizo Jonás. Mi último pensamiento lo voy a dirigir al Señor. Y ese verso estará allí para ti algún día, si lo aprendes, si lo conoces y te lo memorizas, porque cuando todo parezca que no tiene sentido, eso te va a dar sentido. Cuando todo parezca que ya no hay salida, esto te da esperanza, te abre las puertas a la esperanza. Pero tiene que estar en tu corazón. Esa fe, esa confianza en Dios tiene que estar aquí. No te ayuda si no está aquí en tu corazón. Y la Biblia, yo creo que tiene todas las cosas que en cierta manera eliminan la desesperanza. En la Biblia vas a encontrar eso todo el tiempo. Gente que tuvo esperanza en las situaciones más extremas. Están allí las claves, están allí todo lo que tú necesitas para tener esperanza, pero a veces no sabemos dónde está. No sabemos dónde está. Entonces, leer esto, echar mano de estas verdades, como Jonás lo hizo en el momento en que estaba su situación más difícil. Recuerda 8 versos bíblicos, salmos, que mientras iba hundiendo, citó esos 8 salmos diferentes de memoria. Citó la bondad de Dios, las quejas de David, citó las promesas que él sabía que lo podían salvar. Y la pregunta es si nosotros podemos hacer eso cuando hay dificultad, cuando sentimos que nos estamos hundiendo, podemos hacer esto, porque es la forma divina de salir de la desesperanza, conociendo su palabra, citándola, creyéndola. Entonces tienes que empezar a pensar en la palabra de Dios en lugar de en tus preocupaciones. Tienes que empezar ¿a qué? A pensar en la palabra de Dios en lugar de en tus preocupaciones. Eso no es tan sencillo. Si te fijas bien, desde que te levantas estás pensando en las cosas que te preocupan. ¿Cierto o falso? Que hoy tengo que hacer esto, que mañana tengo que hacer lo otro, que hoy tengo esto, que voy tarde, que tengo que hacer tal cosa. Y eso nos puede abrumar, que me siento mal, que tengo esta enfermedad, o puede ser cosas más simples. Pero estás quizá abrumado por las preocupaciones del día. En el trabajo me están esperando, tengo que dar un taller, tengo que hacer lo otro, tengo tanta gente citada. Constantemente son las preocupaciones. Pero la Biblia dice que pienses primero en la palabra de Dios y no en esas preocupaciones. Si piensas en tus preocupaciones todo el tiempo, es como un remolino. Y vas a ir bajando y bajando como Jonás. Vas a ir hacia abajo. No puede llevar hasta la depresión. Si piensas en la palabra de Dios, vas a elevarte, vas a subir, vas en otra dirección. No vas a ir hacia abajo, hacia lo profundo, a lo hondo como Jonás le sucedió en el mar. Y uno de los salmos que Jonás recuerda y cita es el Salmo 27. Y dice, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor. Hubiera yo desmayado si no hubiese creído allá en esa situación, hundiéndose en el agua, tragado por un gran pez. Hubiera desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor. Y hay momentos que nos sentimos así, que vamos a desmayar. Es cierto. Todos hemos pasado por esto. Yo no estoy juzgando a nadie. Y yo no estoy diciendo que esto no me ocurra a mí o no me haya ocurrido. Pero cuando miras esta verdad, y quiero que lo miremos nuevamente, me gustaría que lo miremos en esta versión
Nueva versión internacional. Dice el verso 1 del Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? ¿Quién podrá amedrentarme? Pero de una cosa, en el verso 13, de una cosa estoy seguro, de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Ahora volvamos al contexto del pasaje, porque Jonás está orando la Biblia, el Salmo 27, está orando la palabra de Dios, pero no estaba en la ciudad ni en la tierra de los vivientes, estaba en el vientre de un gran pez. Se había hundido al mar, lo habían lanzado al mar. Estaba en una gran situación de desesperanza. Casi una situación sin salida. Y Jonás hizo estas cosas. Importantes estas cosas. Creer en la bondad de Dios. Y quiero que veamos rápido dos cosas más que hizo. Porque estas cosas que hizo en su oración mientras se hundía, mientras estaba allí, esto quería decir volver a Dios. Cuando todo va mal en tu vida, tú regresas a Dios. Vuelves a Él. Cuando todo va mal, aunque quizás sea tu culpa lo que está pasando, tú regresas a Dios. No esperes mucho, no esperes tanto. Jonás podía haberse simplemente dejado ir con el gran pez y no orar nada y no decir nada. Yo no sé qué hubiese pasado si no hubiese orado, si no hubiese clamado a Dios. Quizás no hubiese llegado nunca a Nínive. Quizás si no hubiese clamado ya en la profundidad dentro de aquel pez, jamás hubiese ocurrido lo que ocurrió, el milagro en su vida, de salir de allí, de esa situación airosa y poder llegar a Nínive y cumplir el propósito de Dios, el que tenía para su vida. No lo sé, pero él oró y el resultado fue este. Entonces no debemos dejarlo mucho tiempo. Cuando mi vida algo no va bien, aunque sea mi culpa, necesito regresar a Dios. Porque tienes un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios que te quiere ayudar, un Dios que te quiere salvar, te quiere sacar de esa situación, un Dios que te va a sacar del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación. Ese es el Dios. Entonces, cuando haces eso, rechazas las soluciones erróneas y aceptas la gracia de Dios. Cuando hay un problema en tu vida o en mi vida, que es abrumador, que nos aplasta, debo rechazar las falsas soluciones. Rechazar las falsas soluciones humanas que a veces nos llegan por ahí. Y las ideas que nos llegan. Las soluciones de la sociedad nunca son mejores que aceptar la solución de Dios. Quiero que, por favor, si puedes, llevarte esto por lo menos. Las soluciones de la sociedad y de la cultura nunca son mejores que la solución que Dios ha dado. Nunca son mejores que la gracia de Dios. Nunca son mejores que el perdón de Dios. Nunca son mejores que el amor de Dios. Ninguna. ¿Tú has notado que mucha gente se vuelve a Dios tal vez cuando lo ven como último recurso? Hemos visto gente en grandes problemas y cuando están en grandes problemas, el matrimonio se ha derrumbado, la carrera se ha derrumbado, su reputación se ha derrumbado, se ha destrozado, su salud ya está al límite. Acuden a todas las posibles soluciones, excepto a Dios. Literalmente a todo. Van a todo lugar. Hacen todo lo que se les ocurre y les recomiendan y no van a Dios. Prefieren confiar en cualquier cosa que le digan y no en Dios. Prefieren confiar en una roca, en una piedra y no en Dios. Hace unos años atrás ya no se habla mucho. La gente confiaba en rocas, en piedras. Eran los cristales de cuarzo. Ustedes recuerdan cuando los cristales de cuarzo se pusieron de moda una vez, ¿verdad? Y tú encontrabas cristales de cuarzo en todas las esquinas y en las tiendas. ¿Sí? La gente se los ponía aquí. Dicen, pero aquí, no sé si colgando. Los buscaban, había cuarzos etiquetados en todas las... Y son muy hermosos los cuarzos. Yo no estoy diciendo que sean malos ni feos, solamente son creados por Dios. Es una piedra, no hace nada. No puede hacer nada. Eso es animismo, ¿no? Decir que eso me puede ayudar. Pero en las tiendas habían cuarzos etiquetados, unos para... tenías un problema, ¿no? Para tu mejor vida matrimonial. Aquí está el cuarzo. Si eres calvo, aquí está el cuarzo que te va a echar pelo de nuevo a la cabeza. Ponte este cuarzo y te lo guinda y te va a salir pelo. Si simplemente te va mal tu vida en el estómago, la indigestión, este es el cuarzo para la indigestión, estás deprimido, este es el cuarzo para que se te vaya la depresión, y eso suena totalmente ilógico y sin sentido, pero la gente lo hace con otras cosas. Es como un tipo de sustituto de Dios, es un ídolo en mi vida. Y no importa cuán tonto parezca o cuán sofisticado sea ese ídolo, es un ídolo. Entonces, es algo que no te puede salvar, es algo sin poder, que tú confías en eso, algo que no puede sanarte, algo que no puede guiarte en la vida, y lo puedes poner muy sofisticado. Ahora se está confiando mucho y se está hablando mucho de otros tipos de ídolos más sofisticados.
¿verdad? Ahora se habla mucho de la inteligencia artificial, ¿verdad? La llamada inteligencia artificial está en todas partes. ¿Qué dice la inteligencia artificial de esto y de lo otro? Vi en estos días un culto dirigido por una inteligencia artificial, un culto cristiano dirigido por una inteligencia artificial, un experimento. En España fue que lo reseñaron, entonces pusieron una inteligencia artificial a crear toda una liturgia de un culto, con la adoración, los cánticos, predicación y todo. Y la gente fueron a un lugar y lo que habló y quien cantó y predicó fue una inteligencia artificial, una figura que no era real, figura humana creada por una inteligencia artificial, por un algoritmo, por una computadora. Y la experiencia pues era un experimento y cuando tú ves eso dices, bueno, queremos sustituir a Dios hasta en eso. En realidad, algunos quieren sustituir a Dios de esa manera, porque la inteligencia artificial ni te va a salvar, ni te va a bendecir, ni te va a sanar. No puede hacer nada de eso. La inteligencia artificial es un algoritmo que recoge la data que tiene un banco de datos bien grande del ser humano, de mucho conocimiento de toda la historia, y de ahí extrae. Eso es todo. Pero es un ejercicio artificial, como la palabra lo dice. Dios solamente puede ayudarte cuando hay desesperanza. Ninguno de estos ídolos y ninguna de estas cosas, por sofisticadas que suenen, van a sustituir a Dios en tu vida. No pueden, porque no tienen poder. Entonces, ¿qué dice la palabra? Los que confían en ídolos vanos pierden la gracia que podría ser suya. Los que confían en ídolos vanos pierden la gracia que podría ser suya. ¿Qué podría ser suya? La gracia de Dios. Ahora, entonces, ya la gente no talla ídolos, pero está en estos ídolos modernos que compramos, que adquirimos. Hay ídolos modernos, ya no los tallamos, son en algunos sitios todavía los tallan, no digo que no, en otras culturas, pero en nuestra cultura occidental moderna o postmoderna no se tallan. Pero ¿cuáles pueden ser los ídolos nuestros? Se compran los ídolos, ¿verdad? Idolatramos muchas cosas, podemos idolatrar a veces simplemente la fama, podemos idolatrar la fortuna, podemos idolatrar el éxito, podemos idolatrar el poder, podemos idolatrar la popularidad, podemos idolatrar el poder del dinero, podemos idolatrar el placer o la diversión, podemos idolatrar la sexualidad, podemos idolatrar muchas cosas en nuestras vidas y en nuestra generación. Solo nuestros ídolos se ven más sofisticados y más bonitos. Pero si sustituyen a Dios, no nos van a proveer nada de lo que tanto necesitamos. ¿Qué es lo que idolatramos? Cualquier cosa en la que tú pienses más que en Dios, se vuelve tu ídolo. Cualquier cosa en la que pienses más que en Dios. Cualquier cosa en la que pienses más que en Dios es el ídolo de tu vida. Los que confían en ídolos vanos pierden la gracia que podría ser suya. Ahora, creo que es importante lo que vemos en la Biblia. Dice que en lugar de la verdad de Dios han buscado la mentira y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios y no a Dios mismo que las creó. Romanos 1:25. Entonces, ¿quién hizo todas estas cosas que a veces a las cuales tanto nos aferramos? Fue Dios mismo. ¿Cuáles son las mentiras que hay en nuestra vida? ¿Qué mentiras está creyendo la gente hoy? Y las volvemos ídolos. Estamos creyendo cosas que no son verdad de Dios. Mentiras como si se siente bien, debe estar bien. Como me siento bien, lo voy a seguir haciendo. Porque se siente bien, esa es la mentira. Entonces terminamos adorando algo que no es Dios, porque se siente bien. Esa es una mentira muy común. Soy el amo de mi destino. Otra mentira. Dios es soberano. Y Dios es el que determina todas las cosas. Yo no soy amo de mi destino. Es una mentira. Yo puedo construir o deconstruir mi propia identidad. Otra mentira. Yo no puedo construir mi identidad ni deconstruirla. Es una mentira grande. La Biblia dice que muchas cosas en tu vida tú no las determinas, ni siquiera las puedes determinar. No pudiste determinar y no elegiste dónde ibas a nacer, quiénes eran tus padres, qué dones ibas a tener, ni tu genética. Todo eso ya estaba establecido. Tú no te puedes deconstruir porque eso es lo que ya eres. Tu identidad está clara. Entonces, no eres amo del destino ni ninguna de estas cosas. Es que tenemos que reconocer que hay muchas cosas que no están en nuestro control y solo Dios tiene el control. Entonces, nosotros tenemos que mirar las cosas como Dios las ve. Y nos ayuda mucho mirar las cosas como Dios las ve. La Biblia lo que dice es que Dios ayuda a quienes confían en Él. No es que todo depende de mí, eso es una mentira. Eso es una mentira grave en nuestra sociedad posmoderna.
Si vas a depender de alguien, tienes que depender de Dios. Si vas a confiar en alguien, tiene que ser en Dios. Porque eso dice la Biblia. Confiamos en lo que Cristo hizo por nosotros. Confiamos en lo que Cristo hizo por nosotros. No depositamos nuestra confianza en esfuerzos humanos. La Nueva Traducción Viviente de Filipenses 3:3. En esa versión de la Biblia. Entonces confío en lo que Cristo hizo y no en mis propios esfuerzos. Eso es gracia. Y Jonás lo sabía. Hacía miles de años él lo sabía. No había que confiar en ídolos. Era la gracia de Dios. Entonces, estas lecciones él las recordó en el momento más duro de su vida. Y Jonás estaba claro en algo, que no era que él se iba a salvar a sí mismo, no era que salvarse él. Él dice, pero tú, Señor, Dios mío, me salvaste de esta situación desesperada y me permitiste seguir con vida. Me salvaste, me permitiste seguir con vida. Entonces rechaza las soluciones erróneas, acepta la gracia de Dios, se da cuenta que solo Dios lo puede salvar, así lo declara. Lo otro es que debes expresar tu gratitud a Dios de antemano cuando estés así en una situación de desesperanza. ¿Por qué de antemano? Cuando le agradezco a Dios después de algo, cuando Dios te ha dado algo, eso es gratitud. Tú das gracias porque Dios te dio algo ya. Es después de recibir algo de parte de Dios. Qué bien, amén. Y eso es bueno, gratitud es bueno, es excelente. Y agradezco a Dios, pero cuando agradezco a Dios antes de que algo pase en mi vida, antes, entonces eso es fe. Estoy agradeciendo a Dios por lo que Él va a hacer más adelante. Estoy agradeciendo a Dios por algo que no he recibido, pero sé que Dios lo va a hacer y lo puede hacer. Entonces estás ejerciendo tu fe y eso tiene mucho sentido. Si le doy gracias a Dios por lo que hará en mi vida, después es gratitud. Si le doy gracias a Dios antes de que lo haga, es fe. Y Dios quiere responder a tu fe. Entonces Jonás está en medio de este pez en el fondo del océano, expresa gratitud a Dios. ¿Y cómo lo hace? Lo hace de muchas maneras. Y debes mirarlo en la Biblia, en situaciones de desesperanza. Él habla de esta manera: cantaré un canto de acción de gracias. Cantaré un canto de acción de gracias y te ofreceré sacrificios y cumpliré mis promesas porque la salvación viene del Señor. Y ahí tiene tres formas, tres maneras. ¿Cómo muestra Jonás gratitud a Dios? Primero, a través de cantar. Cantando. Cantar es importante. Cantaré un canto de acción de gracias. Es bueno para tu vida, es bueno para tu salud, es bueno para evitar la depresión, es bueno para que mejore mucho tu situación y tu vida. Ahora, la segunda forma es darle a Dios. A través de darle, dice allí, ofrenda a Dios. Jonás dijo, no solo te cantaré una canción, voy a sacrificar a ti. Voy a hacer una ofrenda para ti. Voy a hacer una ofrenda física para ti. Entonces le devuelves a Dios. Es una forma de expresar gratitud a Dios de antemano. Eso es lo que estás haciendo. Entonces está cantando y está también haciendo esa ofrenda a Dios. Y esto te ayuda en todo en la vida. Pero lo otro que vas a hacer es que vas a hacer un compromiso de renovar tu misión. Un compromiso renovado de tu misión. Cuando estás haciendo esto, cantando a Dios, dándole a Dios, viene un compromiso renovado con Dios. Porque Dios se ha encargado de salvarte. Entonces, ahora tú vas a simplemente renovar tu compromiso. Jonás al principio se equivocó. Causó muchos problemas para mucha gente. Huyó de Dios. Pero Dios tenía todavía una misión en su vida. Esto es importante. La misión no se había eliminado, aunque él se fue en dirección contraria, aunque él afectó a muchas personas y puso en riesgo la vida de muchos, la misión no había terminado para él. Entonces, no importa lo que él hubiese hecho, la misión continuaba. Y eso es para nosotros un mensaje grande o poderoso. No importa lo que hayamos hecho mal, cómo yo haya estropeado las cosas, o quizás hasta otras personas, no importa cuántos años haya yo desperdiciado, Dios nunca revoca esa misión de tu vida. No importa tu edad, y no importa si has cometido pecado antes, si te has arrepentido de ellos. Es importante, pero si lo has cometido, eso no elimina la misión de Dios para tu vida. No importa lo que haya salido mal, como le pasó a Jonás. Él no ha revocado su llamado para tu vida. La Biblia dice que es así porque la Biblia, de una manera clara, dice, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Irrevocables. La misión de tu vida sigue pendiente. Aunque a tu vida le queden 1 año, 2, o le queden 10 o 20, es irrevocable. No hay un plan B para tu vida. El plan de Dios siempre es el mismo para tu vida. Y tú dices, no, pero fue que yo me divorcié. Pues tu vida, el plan sigue en tu vida, aunque te hayas divorciado.
No, pero es que yo desperdicié todos estos años y me fui de la iglesia. No importa, el plan B no es ese, el que tienes que seguir, es el plan de Dios, porque el plan B no existe, no hay plan B para ti. Ah, que estuve preso. No importa que estuvieras preso, no hay plan B para tu vida. Ay, que es que yo me equivoqué y cometí tantos errores. Los dones, dice allí, y su llamado, son irrevocables. Porque estaban allí desde que estabas en el vientre de tu madre. Ya existían, ya era el plan de Dios, ya era el propósito de Dios para ti. Entonces, yo no sé cuántos años tenía Jonás cuando estaba huyendo de Dios ahora mismo, no sabemos exactamente, pero tú sabes tu edad. Y no importa tu edad, Dios no ha revocado el llamado de Dios para ti. Entonces, sin importar cuánto tiempo te quede, no sabemos exactamente tampoco la cantidad de años que nos queda, simplemente recuerda hacer lo mismo que Jonás, renovar tu compromiso con Él, renovar tu compromiso con Dios, porque no se ha dicho lo último todavía en tu vida. La gracia de Dios está allí, no te has quedado sin gracia, y no te quedas sin misericordia nunca, y no te quedas sin piedad de parte de Dios, siempre hay oportunidad. Jonás decidió hacer estas expresiones de gratitud. Entonces, aquí hay algo importante. Lo hizo en el vientre del pez, no lo hizo cuando llegó a tierra firme. No fue, ahora que estoy aquí en la tierra firme, ahora sí, gracias Señor, voy a renovar mi compromiso, porque ahora yo sé que si ya salí, estoy bien, me salvaste. Desde el vientre de ese pez, en el fondo del océano, hizo todo esto, en ese lugar, sin haber visto todavía lo que Dios podía hacer, aún en medio de la desesperanza. Entonces, ¿qué sucede? ¿O qué pasa en nuestras vidas? Dice la Biblia, entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa, devolverlo. Entonces, fíjate en esto, es una escena que parece imposible que tú estés allí en la playa y veas que llega un gran pez y suelta a alguien en la orilla y que esté vivo. Y esto es lo que le ocurre a este profeta. Entonces, estamos hablando aquí de algo, una escena muy dura. Él no cayó allí bien. Me imagino que cuando salía en un estado que no queremos verlo, ni quisiéramos verlo, lleno de jugos gástricos y todo lo que pueda uno imaginarse. Literalmente vomitado en la playa y cae al suelo. Y tiene quizás algas y está todo sucio. Pero de esa experiencia sale victorioso. Y yo creo que siguió hacia Nínive directo. Yo creo que iba directo hacia Nínive, porque era una segunda oportunidad para Jonás. Y vemos a Jonás, al que huía de Dios, lo vemos correr hacia Dios. El que huía de Dios y estuvo toda esa experiencia negativa, ahora corre hacia Dios, hacia lo que Dios le había dicho que hiciera. Y la próxima vez que alguien allí iba a ver a Jonás, lo iba a ver corriendo hacia Dios, porque cambió todo en su vida. Entonces, cuando caemos en esta desesperanza, Dios puede traer el cambio que necesitamos para que corramos hacia Él, no huir de Él. Y de eso es de lo que hablamos aquí. Lo importante es esto, que hay una segunda oportunidad y que tenemos que orar, ir al Padre, orando, porque si de alguna forma estamos en una situación desesperada, que podamos confiar en Dios, clamar a Él, renovar nuestro compromiso y correr hacia Él, como hizo Jonás. Y por eso vamos a orar. Y oramos en esta tarde. Y buen Dios, te damos gracias en esta tarde. Y hay gente escuchando aquí hoy, en el templo. Y hay gente quizás a través de la radio escuchando. O que van a escuchar todo esto, mi Dios, más adelante, en algún momento, de forma diferida, en otro medio, en otra plataforma, ya grabado. Pero hay gente que tiene desesperanza. Quizás algunos están angustiados y con razones serias. Quizás algunos sienten que han tocado fondo. Y tienes razón al sentirse así. Pedimos, mi Dios, que tú los levantes. Quizás perdieron el control de sus vidas. No han podido cambiar sus vidas. Lo están intentando de muchas formas erróneas. Están abrumados. Algunos se sienten traicionados. Algunos sienten un rechazo total. Algunos se sienten solos. Tú sabes lo que hay en cada corazón, en cada situación. Otros pueden vivir en remordimiento, sin perdón en sus vidas, con culpa en sus vidas. Puede haber gente con temor y ansiedad, con preocupación. Se sienten atrapados en su situación. Se sienten atrapados en un trabajo. Se sienten atrapados en una relación que no mejora.
se sienten atrapados en un hábito que no pueden dejar, en una memoria que no pueden olvidar. Ayúdalos, Señor. Que puedan orar con pasión, orar con persistencia, orar tu palabra, Señor. Orar tu palabra, acudir a ti, como hizo Jonás, creyendo en ti, mi Dios. Reconociendo la fuente de su desesperanza, pero reconociendo que tú eres la fuente de toda esperanza en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Te pido por cada uno que esté en esta situación en esta hora, para que te conviertas en el Dios de su esperanza, en Cristo Jesús. Que no piensen que tú les has olvidado, sino que no duden que tú estás presente y no les rechazas. Tienes las soluciones, las correctas para sus vidas. Y que en medio de tormentas, situaciones donde tocamos fondo, tú estás allí. Que expresen su gratitud ahora en fe, antes de ver lo que has de hacer. En el nombre de Jesús, quien oramos, dándote gracias, gracias y gracias por las segundas oportunidades que nos brindas. Amén y amén.